amigas do Agro Connection! Hoje estamos aqui em Lincoln, Nebraska, para falar com o Osler Ortiz, que atualmente está cursando o doutorado na Universidade de Nebraska. Quando o assunto é milho, estamos falando com a pessoa certa. O Osler tem mais de 8 anos de experiência com agricultura aqui no Cinturão do Milho e ele é da Nicarágua, um país da América Central. Então, como vocês podem ver, vamos falar um portunhol aqui hoje. Osler, seja bem-vindo, muito obrigada pela nos conceder essa entrevista. E a primeira pergunta que temos hoje é, fala um pouco da sua área de pesquisa com milho aqui em Nebraska. Hola a todos, muchas gracias AgroConnection por la oportunidad de hablar un poco sobre maíz en Nebraska y Estados Unidos. Mi proyecto de investigación, Fernanda, estamos estudiando espigas mal formadas en maíz. Esto fue un problema que surgió en el estado de Nebraska y otros estados durante el año 2016, donde formaciones abnormales en maíz fueron reportadas por medio de los productores. A raíz de eso hemos venido evaluando posibles factores responsables que, como podemos ver, son cosas que no queremos tener, pues esperamos pérdidas de rendimiento posiblemente altas al momento de experimentar estas malformaciones. Muito bom, bem interessante essa pesquisa aqui. Bom, a próxima pergunta é: qual a área plantada de milho aqui nos Estados Unidos e como ela se compara com a soja? Muy buena pregunta. Estados Unidos, este año 2021 se espera que se plantó aproximadamente 93 millones de acres. Eso es aproximadamente 2% más al año anterior, 2020. En términos de soja, se espera que para este año se plantó aproximadamente 87 millones de acres. Ese 87 millones también representa un 5% de aumento comparado al año anterior. Así que vemos que hay una diferencia, no está muy grande, sin embargo, maíz lleva liderazgo en las áreas plantadas para maíz. Muito bom. Osler, agora conta pra gente por que o milho é tão produzido aqui nos Estados Unidos. Pienso que todo comienza, para producir un cultivo, todo comienza con tener un mercado. Y pienso que Estados Unidos y otras partes del mundo cuentan con un mercado fuerte y exigente para la producción de maíz. En Estados Unidos existe un mercado fuerte, por ejemplo, para la producción de etanol. La producción de etanol utiliza un alto porcentaje del maíz que es producido en el país. Hay otros factores importantes como la alimentación animal para ganado, sea lechero o de carne. Tenemos alimentación para producción de cerdos o aves. Tenemos también un pequeño porcentaje que va al consumo humano o otros derivados. Entonces la demanda está y se necesita proveer esa demanda a través de altas productividades. Otros factores que ayudan: el precio actual del maíz ha registrado mejores valores, lo cual incentiva al productor a producir más y extender sus tamaños de fincas. Ahora, otras cosas adicionales: el mejoramiento genético ha sido muy importante, los rendimientos han venido aumentando a través del tiempo, hay mejor uso de tecnologías, hay más maquinaria disponible, tenemos un mayor uso de fertilizantes. En estados como Nebraska tenemos disponibilidad de riego, eso ayuda un poco a manejar las complicaciones ambientales que podemos tener. Entonces, definitivamente todo empieza con tener un mercado y luego tener los recursos disponibles para satisfacer ese mercado. Bom, e agora falando um pouco sobre o desenvolvimento da cultura, conta pra gente quais são as exigências de água durante o desenvolvimento do milho. El maíz necesita un buen contenido de humedad en suelo para poder desarrollar sus procesos satisfactoriamente.
En total, para nuestra zona se necesita aproximadamente unas 25 pulgadas de agua para cumplir el ciclo de cultivo. 25 pulgadas equivale a aproximadamente unos 630 milímetros. Entonces es importante tomar eso en consideración. El maíz que tenemos aquí atrás posiblemente esté requiriendo un poco de agua. Sin embargo, en algunas situaciones es posible suplementar a través de sistemas de riego. Nebraska es un estado fuerte con sistemas de riego. Sin embargo, hay zonas o sitios como este aquí atrás que no cuentan con un sistema de riego. Entonces es importante brindar esto a la parte de manejo de cultivo. Es importante tomar en cuenta cuánto el cultivo necesita y cuánto tenemos disponible en el suelo. La diferencia puede ser suministrada en algunas ocasiones. Ahora, si el sistema de riego no es una posibilidad en su finca, se puede hacer uso de otras herramientas, de otras estrategias de manejo, por ejemplo, la labranza reducida, que ayuda a mantener mejores niveles de humedad en el suelo. Otras prácticas para mejor manejo de agua son el uso de cultivos de cobertura. Eso puede ayudar en algunos casos a mantener esa humedad que el cultivo va a necesitar, como también a usar rotaciones adecuadas. Y selección de semilla mejorada que puede tolerar niveles secos de humedad en el suelo. Bom, vamos falar agora pouco dos grupos de maturação do milho. Osler, conta pra gente quais são os grupos mais utilizados aqui no cinturão do milho e como o produtor escolhe isso. Excelente pregunta, Fernanda. Los grupos de madurez es una de las decisiones importantes que se usan previo al establecimiento del cultivo. En la franja maicera de Estados Unidos normalmente utilizamos grupos de madurez que están entre los 90 y 120 días. Eso sugiere aproximadamente 90 o 120 días son necesarios para finalizar el cultivo. El productor elige los distintos grupos de madurez de acuerdo a sus condiciones climáticas. Si usted tiene días largos o temporada larga en su zona, por ejemplo la parte sur de Estados Unidos como Kansas, usted puede utilizar grupos de madurez más amplios. Si usted está en zonas norte cercanas a Canadá, usted necesita seleccionar grupos de madurez más cortos. Esto debido a que correría el riesgo cerca de Canadá a las heladas tempranas y dañar semilla, o las heladas tardías y matar el cultivo o terminar el cultivo antes de la fecha adecuada. Así que normalmente queremos utilizar grupos de madurez más largos porque tiene más radiación y más crecimiento de cultivo. Sin embargo, en algunos casos necesitamos seleccionar cultivo corto para poder garantizar un mejor balance. Bom, vamos falar agora pouco sobre adubação do milho. Osler, conta pra gente quanto que se aplica de nitrogênio aqui e quais as formas de aplicação. Excelente. La parte de fertilización es otro de los factores muy importantes cuando hablamos de producción de maíz. Aproximadamente para producir un bushel de maíz necesitamos 1 libra de nitrógeno. Es decir, que en sistemas de alto rendimiento con 250 bushels se necesita aproximadamente 250 libras de nitrógeno. Recuerda que un bushel tiene 56 libras de grano. Sin embargo, no necesitamos aplicar la cantidad, el requerimiento total, porque sabemos que normalmente en el suelo tenemos una cantidad de nitrógeno que va a ser naturalmente suplida al cultivo. Hay otros factores importantes como el tipo de rotación. Si usted tiene un cultivo previo a maíz, por ejemplo, una leguminosa como la soja, nosotros podemos contar con un favoritismo, crédito de nitrógeno viniendo del cultivo anterior. Entonces, en algunas ocasiones el productor va a aplicar 150 libras de nitrógeno posiblemente por acre o 200 libras, dependiendo siempre de su contenido en el suelo. Por eso es importante tener un monitoreo constante
de las condiciones que el productor tiene en su finca, saber cuánto nitrógeno tenemos presente para luego estimar cuánto nitrógeno necesitamos suplementar externamente a través de fertilizantes. Cuando decidimos si tenemos el valor deseado para aplicar a través de fertilizantes, necesitamos hacerlo de la manera adecuada. Por ejemplo, hacer aplicaciones esparcidas durante la temporada, una fracción de nitrógeno antes de la siembra, otro porcentaje durante la siembra, otro porcentaje en etapas vegetativas. Y tenemos distintos métodos para hacerlo. Puede ser nitrógeno líquido, nitrógeno sólido o nitrógeno en forma de gas. Y para cada una de esas maneras se necesita usar maquinaria y métodos diferentes. Pero es importante darle seguimiento a la curva de absorción de la planta para que sepamos aplicar cuando es realmente necesitado. De esta forma aumentamos la eficiencia del fertilizante y somos más cuidadosos con el medio ambiente. Bom, agora falando pouco sobre a safra desse ano. Osler, conta pra gente quais são as expectativas de produção de milho esse ano. Estados Unidos siempre es un país líder en la producción de maíz y creo que este año no va a ser la excepción. Como hablamos anteriormente, se tuvo un incremento del área plantada, 2%, en referencia al año anterior, 2020. Así que podríamos esperar un aumento de producción que sería equivalente a esto. Ahora debemos tomar en cuenta que cada año es diferente. Hay localidades de la franja maicera con excelentes condiciones, como ustedes lo han venido viendo a través de los reportes semanales del USDA. Como también hay zonas que no son muy buenas. Al final esperamos poder tener un balance y mantener esos niveles productivos de Estados Unidos. En términos de precio, hemos visto mejores precios en las últimas meses o semanas. Esperaríamos que estas buenas condiciones de mercado se puedan mantener y así poder aumentar la productividad y el rendimiento econômico. E por fim, na nossa última pergunta de hoje, vamos falar pouco sobre as tecnologias do milho. Osler, conta pra gente pouco sobre o Short Hybrid. E para você que não está familiar com esse nome, o Short Hybrid é um milho que vem sido desenvolvido pela Bayer, que tem os espaços entre os internódios mais curtos, o que faz com que a planta seja menor em termos de tamanho. Bueno, Fernanda, sí, un buen punto. Ciertas compañías y ciertos grupos de investigación siempre están tratando de desarrollar nuevas cosas que puedan aumentar los niveles productivos en nuestros campos. Uno de ellos es el maíz corto, que puede generar ciertas ventajas. Yo pienso que una de las cosas importantes a considerar es que al tener plantas más bajas, se puede aumentar el número de plantas en el nivel de área. Al usted aumentar el número de plantas en el área, puede aumentar el número de espigas que va a cosechar en un acre o en una hectárea. Entonces quizás eso sea uno de los objetivos detrás de este proyecto de maíz de baja estatura, aumentar la producción a nivel de área. Esto necesitaría usar densidades de siembra mayores definitivamente y maximizaría la radiación solar que se está interceptando. Aparte de los maíces bajos, también se cuenta con otras ideas que han venido surgiendo poco a poco a nivel de la industria de maíz. Otro ejemplo de eso es, hay ciertas genéticas o características en plantas de maíz que pueden ayudar a la planta a fijar nitrógeno atmosférico, justo como lo hacen las leguminosas. Este es un trabajo que está todavía en desarrollo. Hay distintas colaboraciones entre centros de investigación en México, California y otras instituciones en los Estados Unidos. Eso es algo que va a ser muy emocionante poder ver cuáles son los resultados. Adicional, tenemos otras características que podemos ir trabajando. Hay ciertos mercados que tienen mayores exigencias nutricionales, por lo que algunas empresas están enfocando a producir maíz con más alta proteína en grano, por ejemplo, o maíz que sea más recomendado para la producción de etanol.
Entonces siempre hay cosas que podemos ir mejorando en la producción de nuestro maíz. Adicional a esto, también podemos comenzar a pensar en la mezcla de cultivos. En algunas ocasiones hemos trabajado maíz por 20 años continuamente, o 15 años, o largas duraciones. Hoy en día tenemos otras opciones, muchas alternativas que al final nos pueden ayudar a diseñar sistemas de cultivo que son más eficientes. Por ejemplo, algunos sitios en Kansas producen maíz, soya y trigo en la rotación. Es muy común en Nebraska la rotación de maíz y soja. Y también hay otros cultivos que han venido emergiendo como producción de otros cultivos de cobertura para alimentación animal. También tenemos producción de canola, camelina, sorgo en algunos casos. Entonces siempre tenemos opciones, debemos estar abiertos, prestar atención, aumentar nuestras eficiencias y ojalá también aumentar la parte de los resultados económicos y financieros para nuestra produção. Muito bom. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo curto e com muita informação, stay tuned no Minuto Agro Connection.